años de experiencia en todo lo que es el área del mercadeo y la comercialización. Y más recientemente, en los últimos 4 años, me especialicé en todo lo que es neuromarketing y neuroventas. Entonces, de hecho, tengo 4 años de trabajar en investigación específicamente enfocada a todo lo que es la parte de neuromarketing. Entonces, hoy pues tengo el placer de poder compartir con ustedes pues un breve espacio, porque la verdad que las neuroventas es un mundo muy amplio y precisamente por eso es que queremos contarles un poquito de esto e invitarlos a tomar nuestro curso y poder ya ahondar en todo lo que son las técnicas de neuroventas y entender mucho mejor sobre la mente del cliente y cómo las neuroventas pueden ayudar a lograr un mejor resultado en todo ese proceso de la venta. Entonces, vamos a empezar. Lo que tenemos para ver hoy es un breve repaso, digámoslo así, sobre lo que es las neuroventas, en qué se basan y también un poco cuál es el contenido que tiene nuestro curso. Como decíamos ahora al inicio, en la presentación que hacía Alejandro, vamos a poder contar al final de la presentación con un espacio para preguntas. E igualmente, pues si no nos diera el tiempo, podemos luego compartir un correo donde podríamos darle respuesta a sus inquietudes. Entonces, sin más, vamos a empezar con la presentación para contarles sobre el mundo de las neuroventas, que por lo menos a mí en lo personal me apasiona muchísimo y pues realmente es un gusto poder compartir un poco de esto hoy con ustedes. ¿Me permite un momentito? Vamos a proyectar. Bueno, para empezar entonces vamos a contar un poquito de esto que llaman neuroventas, ¿verdad? Que es algo de lo que hoy se habla muchísimo y prácticamente pues la idea es que con ustedes podamos contarles de qué se trata. Bueno, prácticamente en el mundo de las neuroventas estamos hablando de por qué nace o cuál es el origen de las neuroventas. Y bueno, prácticamente la palabra ventas lo dice de alguna manera, ¿verdad? Las neuroventas pues nacen de una mezcla que por supuesto tiene la parte del arte del vender, pero también todo lo que corresponde a las neurociencias. Y cuando hablamos de neurociencias, hablamos básicamente de lograr entender cuál es, de dónde viene la conducta del consumidor y cuáles son realmente esos detonantes o esas cosas que suceden en su cerebro, en su interior, para realmente manifestarse a través de una conducta X. Entonces, sí, nace de la mezcla de las neurociencias y el arte del vender y consisten en una interpretación del proceso de la venta y cómo a través de un conjunto de metodologías que se han venido desarrollando a lo largo de los años, es posible llegar a las profundidades de la mente del comprador y lograr así mejores resultados. Entonces, esto es muy importante, estamos hablando básicamente de la mente del comprador. Entonces, entender cómo funciona la mente para la toma de decisiones es fundamental para tener éxito en las neuroventas. O sea, conocer cómo funciona la mente del consumidor es el eje central sobre el cual radica todo el proceso de neuroventas, todas las metodologías y todas las teorías que se han desarrollado en los últimos años. Hace mucho tiempo se hablaba de que, digamos, había una concepción diferente del ser humano y precisamente a lo largo de los años, pues en las diferentes décadas se fue desarrollando nuevas, digamos, formas de abordarlo, pero casi que antes se hablaba del ser humano de una manera muy diferente a la que hoy realmente lo vemos. Hoy nosotros prácticamente ha cambiado la idea de que el ser humano toma las decisiones que racionalmente le resultan más favorables. Por eso es que antes, cuando se trabajaba las campañas publicitarias y todas las estrategias de venta de productos y servicios, prácticamente esto radicaba en hablar de características, hablar de beneficios, hablar de una serie de cosas o de, digamos, de características racionales, ¿verdad? Que buscaban convencer al consumidor de que tenía que optar por este producto o por este servicio. Pero en los últimos años lo que se ha descubierto es que definitivamente esa idea de que el ser humano toma las decisiones de una manera racional, eso no es tan cierto. El cliente no siempre dice la verdad, aun cuando su intención no sea engañarnos, ¿verdad? No es que la persona nos quiere mentir,
sino que a veces se siente presionada a dar una respuesta por lo que le estamos preguntando, porque quiere lucir inteligente. Eso sucede mucho, por ejemplo, en la investigación de mercados. Y por eso la investigación de mercados también ha cambiado tanto en los últimos tiempos. Porque desde el tipo de pregunta que se realiza, hasta en qué contexto se hace, hasta el tipo de investigación, tiene que ver para que no influencie la respuesta y podamos realmente ir al interior de esa mente, ¿verdad? De ese consumidor y descubrir esa verdad que no nos la va a decir fácilmente, digamos, de una manera verbal. Es necesario entonces ir más allá de las declaraciones verbales para comprender al ser humano, incluso en su comportamiento. Por ejemplo, en las investigaciones que me ha correspondido hacer de neuromarketing, donde se hacen entrevistas profundas, muchas veces el cliente o el consumidor dice algo que detona el poder ir a la mente, a lo profundo de su mente y poder descubrir otras cosas que él verbalmente no nos diría. Y nos damos cuenta de que a veces su comportamiento responde a una experiencia negativa que tuvo en el pasado o a una positiva, ¿por qué no? ¿Verdad? Que son las llamadas improntas. Entonces, necesitamos ir más allá de lo que verbalmente un cliente nos va a decir. Y esto es fundamental a la hora de la neuroventa o a la hora de desarrollar el proceso de neuroventa, porque tenemos que entender entonces esa mente y no simplemente lo que nuestro cliente nos está diciendo. Existe todo un mundo de decisiones inconscientes, es parte de todo lo que se ha descubierto en las teorías que apoyan las neuroventas y el neuromarketing. Las decisiones que tomamos se basan muchas veces en información almacenada, ¿verdad? En cosas que traemos guardadas de hace tiempo atrás, que hemos almacenado en nuestro cerebro a través de las experiencias que tenemos a lo largo de los años. Y lo hacemos de manera inconsciente, ¿verdad? No estamos tan conscientes de esto. Entonces, a veces pasan cosas como, por ejemplo, cuando uno dice que alguna persona, qué raro, esa persona, no sé, me detona algo, me hace sentir inquieto, no, como cuando dice uno popularmente me cae mal, ¿verdad? Y uno no entiende por qué sucede eso. Y muchas veces es porque esa persona le recuerda a uno alguna vivencia o alguna otra persona que le generó un momento negativo en la vida y por eso actuamos de una manera inconsciente. Entonces, de las cosas que se han descubierto en los últimos tiempos, es que las decisiones de nuestros clientes son un 15% racionales y un 85% se basan en sensaciones subjetivas, que están vinculadas con estímulos sensoriales que se activan al momento de adquirir un bien o servicio. O sea, muchos de nuestros comportamientos, muchas de las veces en las que hacemos esto o lo otro, optamos por esto o por otro, ni siquiera responden a un comportamiento racional, sino más a un comportamiento basado digamos, en el inconsciente. Entonces, precisamente eso, ¿verdad? Eso que sucede, ¿verdad? Que nosotros de repente no tenemos explicación porque no es tan racional, es lo que definitivamente estudia las neurociencias y es lo que ha descubierto en este proceso de la venta. Entonces, las neurociencias son fundamento de las neuroventas. Las neurociencias son un conjunto, si queremos pues, definirlo como para de alguna manera mostrarles de qué se trata. Las neurociencias son un conjunto de disciplinas científicas que estudian todo lo que tiene que ver con la estructura, la función, el desarrollo, la bioquímica del sistema nervioso y cómo esos diferentes elementos interactúan dando bases biológicas a la conducta humana. De hecho, las neurociencias, ¿verdad?, son tan increíbles y tan maravillosas que nos ayudan a entender mucho el comportamiento de nosotros como seres humanos a lo largo de nuestra vida. Como por ejemplo, los primeros 8 años de nuestra vida, nosotros generamos una serie de redes neuronales que nos ayudan a desarrollar ciertos comportamientos que son básicos, de formación básica en nuestra vida. Por eso cosas que nos pasan en esos primeros 8 años de nuestra vida nos pueden marcar en el resto de nuestra existencia y mucho del comportamiento que tenemos a la hora de irnos desarrollando hacia la adultez. El otro momento donde se da la formación de otras redes neuronales que se quedan para toda la vida es después de los 8 años y prácticamente hasta los 21 o 22 años.
y ya prácticamente lo que formamos en ese tiempo ya somos nosotros, ¿verdad? Si no somos conscientes de nuestro comportamiento y de lo que nos sucede, nosotros difícilmente vamos a poder cambiarlo porque ya es parte de nuestra personalidad y de nuestra conducta. Entonces, todo eso es lo que estudian las neurociencias, que son fundamento de las neuroventas. Las neurociencias detectaron precisamente un poco lo que hablábamos al principio, la dificultad o imposibilidad que tiene un cliente de manifestar las razones emocionales que inducen sus hábitos de compra, ¿verdad? Cuando nosotros le preguntamos a un cliente por qué compra esto, por qué usa este servicio, ¿verdad? ¿Por qué hizo esto o aquello? Él tiende a dar una explicación racional. Y no siempre es, a veces uno dice, pero qué raro, esto no calza con lo que me está diciendo, ¿verdad? Y por eso es que la investigación en los últimos años ha cambiado tanto, porque está la parte emocional, que no es algo que el cliente manifiesta, sino que simplemente se descubre en su conducta o en su comportamiento. Y eso es lo que nosotros debemos conocer y entender para poderlo utilizar como una herramienta en las neuroventas y lograr mejores resultados en ese proceso de venta. En el curso que nosotros tenemos para ofrecer, ahora vamos a adentrarnos un poquito más en la teoría de las neurociencias, perdón. Sí, es precisamente el curso tiene que tener la primera parte, que es lo que podemos ver ahí, la teoría, vamos a ver las teorías más relevantes de las neurociencias para comprender el funcionamiento del cerebro. Esto es fundamental para luego entender el proceso de la venta bajo esa perspectiva, no bajo la forma tradicional de la venta, que es llegar y vender un producto o un servicio como tradicionalmente se ha hecho. Entonces, el otro bloque, ¿verdad? O la segunda, el segundo componente que es parte de este curso es entender el proceso de la venta considerando el funcionamiento del cerebro. Y luego también tenemos las técnicas, vamos a dar a conocer o vamos a poder poner en práctica, porque sí la idea es que el curso también en ese sentido no solamente sea teórico, sino que le permita a los participantes conocer y entender de las técnicas de neuroventas que se pueden aplicar en ese proceso de la venta. De hecho, dentro de las formas como podemos ir aprendiendo o irlas aplicando es entre una clase y otra, que las personas puedan ir a poner en práctica estas técnicas y luego venir y compartir sus experiencias de cómo bajo una venta tradicional podía obtener un X resultado y cómo incorporando las técnicas de neuroventas el resultado definitivamente mejora. Y también vamos a hablar un poquito en el curso de lo que son herramientas para medir la capacidad, las actitudes y perfiles que tenemos nosotros personalmente para la gestión de la venta y la relación con el cliente, porque también es muy importante que nos conozcamos para saber la capacidad que tenemos y que podamos en ese sentido también mejorar, ajustar, cambiar, ¿verdad? Adaptarnos para poder desarrollar o generar un mejor proceso de neuroventas. Y entonces, si quisiéramos definir o resumir más bien de una manera más concreta la diferencia entre la venta tradicional y las neuroventas, quise incorporar ahí una definición de Néstor Braidot, que es un reconocido referente en el mundo de las neurociencias y que ha aportado, por supuesto, mucho en el mundo de las neuroventas, donde él lo que nos dice es que el principal factor de diferenciación de las neuroventas respecto a los métodos tradicionales es la aplicación de los conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro en todos los procesos de interacción del vendedor-cliente, ¿verdad? Entre el vendedor y el cliente, todo ese proceso que se da de inicio a fin, tenemos que tener un conocimiento y una aplicación de ese conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro. Y probablemente, tal vez ustedes se estén preocupando también, se estén preguntando también, ¿cuál es la diferencia entre las neuroventas y el neuromarketing, verdad? Porque como ahora también es digamos, es un concepto que está muy en boga, del cual la gente habla, entonces, prácticamente, ¿a qué nos referimos con el neuromarketing o cómo podríamos nosotros referenciarlo a la par de las neuroventas? El neuromarketing es la preparación para la neuroventa. De hecho,
en las investigaciones a las que nosotros nos dedicamos en todo lo que tiene que ver con neuromarketing, ¿qué es lo que hacemos? Lo que salimos es a buscar esa información que tiene que salir del consumidor, ¿verdad? De su cerebro, para que nosotros podamos entender cuál es la forma correcta de abordarlo en el proceso de la venta. Entonces nos vamos a entender sus necesidades profundas, nos vamos a ver cuáles son los insights que podemos obtener de ese cliente específico, de ese mercado, hacia el producto o servicio que nosotros estamos buscando. Eso es el mundo ideal, ¿verdad? Lo ideal es que nosotros, en un proceso donde queremos mejorar la venta y queremos mejorar el servicio que promovemos, nosotros primero nos demos a la tarea de entender y hacer una investigación de neuromarketing que nos permita conocer el comportamiento de ese cliente o de ese consumidor al que nos vamos a dirigir. Entonces, el neuromarketing va a descubrir cómo atraerlo y conquistar a ese buyer persona, ¿verdad? O a ese comprador. Y luego, a través de una estrategia de neuroventas, ya definiendo y entendiendo la conducta de ese consumidor, entonces podemos ejecutar una estrategia dirigida a capturarlo y a enamorarlo de nuestro producto y servicio. Entonces, el neuromarketing de alguna manera recoge los datos y las neuroventas nos permiten aprovecharlo y utilizarlo en una estrategia de venta. Entonces, las neuroventas, que decíamos, es una mezcla de neurociencia y del arte del vender, cuenta así con un conjunto de metodologías que nos permiten llegar a las profundidades de la mente de ese comprador, ¿verdad? ¿Y qué es lo que queremos descubrir prácticamente con esas metodologías? Por una parte, la información que contiene en los distintos sistemas de memoria del cliente, que van desde aspectos de su vida, ¿verdad? Hábitos, costumbres, creencias, valores, hasta la información almacenada en su mente acerca de nuestros productos, servicios, negocio y empresa, ¿verdad? Porque dentro de las cosas que nosotros tenemos que entender es que pueden haber ya incluso ideas, experiencias que ya ha tenido el cliente con nuestro producto y servicio, y nosotros tenemos entonces que capturar esa información y entender también cómo es la vida de ese consumidor para nosotros o de ese cliente, ¿verdad? Con el que nosotros vamos a tener relación. Aquí hay una cosa importante, ¿verdad? Con el tema de las neuroventas. Por una parte está, vamos a ver, la empresa que establece una estrategia de neuroventas para poder dirigir mejor su producto al mercado y se dirige entonces a un consumidor final. Y hay todo un proceso de venta, ¿verdad? Y también está el agente de ventas que tenemos en nuestra empresa que tiene que salir a lograr colocar el producto en el supermercado, a colocarlo en una farmacia en algunos casos, ¿verdad? A venderlo en un restaurante, o sea, puede tener muchos tipos de clientes. Entonces, digamos, la neuroventa o la metodología de neuroventa permite, por una parte, entender este consumidor final, ¿verdad? Que podría ser una estrategia de neuroventas más dirigida a nivel masivo y otra que tiene que ver pues con el trato uno a uno cercano con ese cliente que es el que nos va a abrir la puerta para colocar al mercado. Ok, y entonces en ese proceso también es muy importante descubrir cuáles de esas memorias o como llamamos improntas, ¿verdad? Que son experiencias que ha tenido la persona, nos pueden permitir relacionarnos de una forma positiva con él, de manera tal que su cerebro genere una decisión favorable hacia la compra de nuestro producto y que además, esto es clave, ¿verdad? Lograr una relación sostenida en el tiempo. Las neuroventas de lo que buscan principalmente es cómo, conociendo a ese cliente, desarrollando una relación a largo plazo, nosotros podemos lograr realmente una relación sostenida en el tiempo. Ok, entonces, entendiendo que las neuroventas se basan mucho en el conocimiento del cerebro, ¿verdad? De cómo funciona el cerebro en los seres humanos, entonces es importante entender, pues, qué es el cerebro, ¿verdad? El cerebro, pues, es un órgano, obviamente, ¿verdad? Que todos conocemos, que alberga las células que se activan durante los procesos mentales conscientes y no conscientes. Por eso tenemos que entender cómo funciona él a su interior, porque realmente el cerebro lo que nos permite
es aprender, percibir, razonar, por supuesto, memorizar, planificar, controlar todas las actividades de nuestro cuerpo y además interactuar con el mundo en el que vivimos. Y dentro de las funciones principales que tiene el cerebro es mantenernos vivos. Esto es una cosa increíble porque ahora lo van a entender cuando entremos en el funcionamiento del cerebro y la teoría del cerebro triuno, que es sobre la cual se basa el proceso de neuromarketing y neuroventas. El cerebro tiene la función principal de mantenernos vivos, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros hacemos y toda la conducta, todas las acciones que tomamos es porque primero estamos buscando cómo sobrevivir y cómo preservar nuestra vida. Todo lo que nos genere un gasto de energía extra, todo lo que nos genere angustia, preocupación, que nos saque del status quo y demás, prácticamente se sale de lo que típicamente hace el cerebro, porque el cerebro lo que hace básicamente es responder a mantenernos vivos, responder a la supervivencia. Entonces, percibe la información, el cerebro percibe la información que llega del medio ambiente a través de todos los 5 sentidos, ¿verdad? Y genera respuestas físicas y químicas que se transforman en pensamientos, en aprendizaje, en memorias, en movimientos, en acciones, y al final todo eso se refleja en nuestra conducta. Entonces, para adentrarnos un poquito en cuál es esa teoría, ¿verdad? Que es la que más fundamento da al proceso de neuroventas. Les quería contar que en los años 60, un neurocientífico estadounidense llamado Paul MacLean desarrolló la teoría de los 3 cerebros o del cerebro triuno. Esta teoría, aunque se desarrolló desde hace tanto tiempo, vean que fue desde el año 60, por eso es que cuando la gente dice, es que el neuromarketing y las neuroventas y todo eso es una moda. No, esto es un descubrimiento que se hizo hace varias décadas. Lo que ha pasado es que durante todos estos años y en los descubrimientos que se han hecho en las diferentes teorías, ha habido todo un proceso de desarrollo, de investigación para dar solidez, ¿verdad? Y consistencia a todas estas teorías, y se han desarrollado todas estas metodologías que de repente hoy se convierten en un estilo definitivamente de acceso al consumidor final y de mejora importante y trascendental en el proceso de la venta. Entonces, no es sino hasta prácticamente 1990 que esta teoría realmente es aceptada, digamos, reconocida y se utiliza para explicar de forma sencilla el comportamiento humano. Y entonces, bueno, ¿qué sucede o de qué se trata, verdad? Esta teoría de los 3 cerebros. Bueno, resulta que la teoría de los 3 cerebros, la teoría de los 3 cerebros, lo que habla básicamente, y estamos hablando de que estos 3 cerebros son los que tenemos todos, ¿verdad? Y por eso es que hablamos ahí del cerebro del vendedor y del cliente, porque aquí nosotros tenemos que lograr en el proceso de la neuroventa que el vendedor logre conectar con el cliente y que el cliente a su vez conecte con el vendedor y se pueda dar un proceso de venta exitoso. Entonces, este concepto que fue elaborado por Paul MacLean, como les decía, propone que el cerebro humano posee 3 niveles que funcionan de manera interconectada. Pero que a su vez, ¿verdad? Cada uno funciona de una manera independiente, o sea, cada uno tiene sus funciones. Y esto es un tema que en el curso lo veríamos mucho más profundo. Aquí yo les estoy contando básicamente a nivel general para que entendamos sobre qué se basa el proceso de las neuroventas. Entonces, cada uno de estos 3 cerebros tiene sus propias funciones, tiene una estructura física y química diferente. Entonces resulta que estamos hablando de un cerebro neocórtex, ¿verdad? Nuevo o neocórtex, que es el que tenemos en la parte superior de la figura, el sistema límbico, que es el que tiene que ver específicamente con los sentimientos y las emociones, y también el complejo, ¿verdad? El complejo cerebro conocido como reptiliano o primitivo. Entonces, si nos vamos a ver en esta gráfica, ¿verdad? O en esta figura, ese cerebro nuevo córtex, ¿verdad? Que es el que está como en la parte de afuera del cerebro, es el que piensa, es el que procesa la información y comparte sus conclusiones con las otras 2 partes, porque recordemos que los cerebros se conectan todos entre sí. Entonces, ese cerebro, el cerebro nuevo, prácticamente es el que piensa, el que razona, ¿verdad? El que típicamente
le vendemos, sí, las características del producto y le decimos que va a tener una garantía y etcétera, ¿verdad? Él comparte esa información, la recibe, la comparte con los otros dos cerebros. Tiene a cargo las funciones del aprendizaje y contiene los centros que interpretan y comprenden lo que percibimos a través de los 5 sentidos. El cerebro medio, ¿verdad? Que lo vemos que es el que está ahí como en el centro, el cerebro medio, o llamado también límbico, es el que siente, es el que procesa las emociones y sentimientos y también comparte sus resultados con los otros dos, ¿verdad? No olvidemos este tema de que ellos están interconectados. Nuestra personalidad, nuestros recuerdos y en definitiva el hecho de ser como somos depende en gran medida de este sistema límbico. Resguarda todo lo que son los focos de la emotividad, donde se procesan las distintas respuestas afectivas y donde se registran penurias, angustias, alegrías, temores y agresiones. Y una de las cosas que estudiamos en el curso es cómo el cerebro límbico incluso está más desarrollado en las mujeres y por eso las mujeres somos más sensibles, más detallistas, todo a veces se nos hace un mundo, nos acordamos de lo que nos pasó hace 20 años, ¿verdad? En aquel momento preciso, y el hombre generalmente no lo recuerda, pero el hombre tiene más desarrollado más bien el cerebro nuevo o córtex, que es el racional, que es el matemático, que es el de los números, ¿verdad? Eso es también algo que fue un hallazgo de todo este proceso de investigación de estos años en el mundo del neuromarketing y las neuroventas. Y bueno, eso sucede también y debe tomarse en cuenta a la hora de a quién le estamos vendiendo en el proceso de neuroventas. Y finalmente vamos a hablar del cerebro primitivo o reptiliano. Es el centro de control de nuestra supervivencia y sede del subconsciente. Él es el que responde de una manera instintiva, ¿verdad? Es cuando nosotros decimos, es que el instinto me dice algo, es que esto lo hice por instinto, es cuando ese cerebro primitivo o reptiliano sale a ejercer su control, a resguardarnos, ¿verdad? Su función más importante es vivir, ¿verdad? Ese que prácticamente me alerta de que tengo que comer, de que tengo frío, ¿verdad? O de que tengo algunas necesidades muy básicas para mi sobrevivencia. Entonces, abarca un conjunto de reguladores preprogramados que determinan comportamientos y reacciones. Aquí este cerebro actúa sobre lo conocido, no es proclive a ningún tipo de innovación, es resistente al cambio, ¿verdad? Para evitar gastar energía. Él va a hacer lo que es normal, lo que ya conoce, ¿verdad? Lo que es básico, ¿verdad? Y es 250 veces más rápido que los otros dos cerebros y tiene que ver con el hacer y con los hábitos. Entonces, mientras yo estoy pensando, ya el cerebro primitivo reaccionó, ¿verdad? Ya él prácticamente actuó. Entonces, nada más para repaso, por eso se habla de ese descubrimiento de Paul MacLean del cerebro triuno, ¿verdad? Que es básicamente esos 3 cerebros, el nuevo córtex, el cerebro medio límbico y el cerebro primitivo o reptiliano. Okay. Entonces, dentro de las cosas que descubre todo este proceso, la toma de decisiones a partir del cerebro reptiliano, porque lo que queremos dejar claro aquí sobre lo que se basa el proceso de las neuroventas, es que el cerebro reptiliano tiene tiene un papel preponderante dentro de los 3 cerebros. Es prácticamente el que domina la situación. Entonces, cuando se trata de tomar una decisión, la emoción le gana a la razón, pero el instinto le gana a ambas. Entonces, no es cierto, ¿verdad?, que usted razona, piensa y toma la decisión y luego se siente feliz por la decisión que tomó y luego llegó a su decisión final. Es al revés. Usted ya decidió, usted decide con el cerebro reptiliano o primitivo, luego siente y luego justifica, ¿verdad? Y por eso es que cuando vamos a comprar, nos pasan esas cosas que se va uno a un mall y va a comprar unos zapatos y vio los primeros y le gustaron, pero usted dijo, no, es que, y ya usted sabe que son esos, pero se fue a andar por todo el mall para justificar que esos son los zapatos que usted realmente quiere comprar cuando ya había tomado una decisión. Entonces, sí, la teoría de los 3 cerebros prácticamente lo que nos dice es que el cerebro que decide es ese cerebro primitivo reptiliano que prácticamente actúa de una manera inconsciente y rápida y posterior a esto reacciona nuestro cerebro límbico o emocional, digamos, si quisiéramos decirlo así, o medio,
Y finalmente el córtex, ¿verdad? Que es realmente el que tiene que ver con la razón. Ok, entonces ahí, perdón, me voy a volver un momentito porque quería también reforzar esto. Al principio de la presentación, por eso yo les decía que el 15% de nuestras decisiones son racionales y son tomadas precisamente por ese cerebro racional. Y el otro 85% tiene que ver con el instinto, ¿verdad? O sea, el 85% de nuestras decisiones prácticamente las toma el cerebro, el cerebro primitivo o cerebro reptiliano. Y ese otro 15% es el cerebro córtex o racional, acompañado por el cerebro límbico, que es el emocional. Entonces, ¿dónde está el éxito del proceso de las neuroventas? El curso permite, a través del conocimiento de cómo las neurociencias interactúan en el proceso de la venta, ayuda a llegar a entender finalmente que en todo este proceso de contacto con ese cliente final o con ese consumidor, el éxito depende mucho de la sensibilidad, depende de la sinceridad, porque nosotros y nuestro cerebro se da cuenta cuando alguien nos está mintiendo, cuando nos está diciendo algo que no es cierto, de la actitud que sentimos de esa persona que está haciendo la gestión de ventas y por supuesto de las neurorelaciones en el proceso de la venta, que esas neurorelaciones se dan si solo si entendemos y conocemos cómo funciona el cerebro de esa persona a la que nosotros nos estamos dirigiendo, ese cliente o clientes a quienes queremos realmente colocar nuestro producto o servicio. Entonces, definitivamente, todo esto se desarrolla solo si podemos conocer cómo se lleva a cabo el proceso de la toma de decisiones en la mente de nuestros clientes. Aquí yo quería mencionarles un par de referentes importantes en el mundo de las neuroventas y las neurociencias. Por una parte está, bueno, a la derecha está don Néstor Braidot, que él tiene incluso un instituto en España, donde él tiene una serie de posgrados relacionados específicamente con todo lo que es neuroventa, neuromarketing, neuromanagement, neuroliderazgo, ¿verdad? Y también pues es una persona que ustedes pueden buscar en internet la cantidad de libros que tiene y todo lo que ha escrito, es toda una personalidad en el mundo de las neurociencias y las neuroventas. Y al lado izquierdo podemos ver a Jürgen Klarik, que también es una persona muy reconocida en el mundo de las neuroventas. También ha escrito muchos libros, de hecho uno de los más famosos es Véndele a la mente y no a la gente, ¿verdad? Porque realmente está justificado y fundamentado en todo el proceso de la neuroventa, de cómo se le vende a la mente de los clientes y no realmente a la gente, ¿verdad? Y entonces, yo quería compartir, que era parte de lo que prometíamos en el webinar, algunos tips de neuroventas para llevar, digámoslo así, ¿verdad? Aunque los vamos a comentar aquí muy rápidamente, pues hay todo un fundamento y toda una teoría de cómo llegar a ellos, ¿verdad? De cómo implementarlos. Pero entonces hay algunos tips importantes. Vamos a hablar primero de algunas claves para hacer neuroventas y luego algunos neurotips que ya sí tienen que ver precisamente con la parte, digamos, de la mente del consumidor, perdón. Ok, esas 9 claves para hacer neuroventas, lo que nos dicen es que definitivamente cuando usted quiere generar un proceso de neuroventa efectivo, tiene que crear una conexión emocional. Usted no puede lograr vender de una manera fluida simplemente vendiendo características o convenciendo con argumentos racionales a su cliente. Tiene que crear una conexión emocional y para crear esa conexión emocional usted tiene que conocer a su cliente y entender qué lo mueve, qué necesidades tiene, qué le gusta, qué no le gusta, ¿verdad? ¿Qué experiencias ha tenido? De alguna manera, conociendo a ese cliente, podemos lograr entender esa necesidad que tiene y cómo nuestro producto hoy realmente puede satisfacer esa necesidad. Otra cosa es cómo nos comunicamos. A veces hacemos una comunicación generalizada para hombres y mujeres y yo les explicaba hace un rato que la conformación cerebral de cada uno de
de los clientes es diferente si es hombre o es mujer. Y entonces hay que hablarle de una manera diferente para poder realmente generar esa conexión y lograr esa atracción hacia el producto. Hay que jugar a veces con el miedo, porque el miedo resulta que está ligado directamente a la supervivencia, está ligado directamente a ese cerebro primitivo o a ese cerebro reptiliano, ¿verdad? Que se basa en la supervivencia. Y vean qué curioso, a veces simplemente, les puedo poner un caso que es, por ejemplo, el tema de las promociones. ¿Por qué usted pone una promoción donde usted dice solo por hoy y el producto está a un 50% y usted logra que la góndola se vacíe, pero si lo deja 3, 5 días, el producto ahí se queda, ¿verdad? Porque hay un miedo a quedarse sin el producto, hay un miedo a perder la oportunidad, y aquí quiero hacer alusión a lo que estamos viviendo hoy con la pandemia. Todo este comportamiento, todo lo que sucede cuando salimos todos corriendo a los supermercados a vaciar todo lo que hay, lo que pasó al principio, y que ahora que estamos en esta segunda ola, después de 147 casos hoy, estoy segura que un montón de gente salió otra vez a los supermercados con miedo a quedarse sin producto, porque aquí, aunque a usted le expliquen y le racionalicen y le digan que va a haber producto, que tranquilos, que las bodegas están llenas, que hay suficiente para todo el mundo, la gente lo que dice es, qué miedo, si se acaba el producto, ¿cómo sobrevivo? Me voy a morir. Me voy a morir, o sea, no voy a tener cómo alimentar a mi familia, y también está el otro tema, no, voy a ir, me traigo todo y lo guardo en mi casa para no estar saliendo, porque si me da este virus, me golpea, me puedo morir. Entonces, ese es un comportamiento clarísimo de cómo el miedo juega en la mente del consumidor y donde no hay argumentos racionales que valgan, porque lo que actúa es el instinto. La otra es escuchar al consumidor antes de vender. Muchos vendedores vamos a ver, en la escuela tradicional, cometen el error de que el vendedor, es más, ustedes lo ven haber vivido, cuando le llaman a uno por teléfono a ofrecerle alguna tarjeta. Mire, es que yo quiero ofrecer la tarjeta y resulta que la tarjeta tiene este beneficio, tiene el otro, tiene eso, tiene el otro, además usted puede hacer esto y además va a pasar en el aeropuerto directo, y todos los beneficios, y cuando usted se da cuenta, el cerebro se desconectó porque es tanta información que ya yo no quiero saber, ya quiero que cuelgue, ¿verdad? La persona. Entonces, el vendedor debe escuchar primero a su cliente, ¿verdad? Escuchar al consumidor antes de salir a vender para entender, crear esa conexión y entender cómo su producto puede responder a esa necesidad que tiene. Ofrecer varias opciones, ¿verdad? A veces, veámoslo en los restaurantes, ¿verdad? Cuando uno llega y el plato está armado y resulta que yo tengo una circunstancia de salud o estoy en una dieta y quiero cambiar uno digamos, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, ya se me fue, de los acompañamientos que trae el plato. Entonces resulta que viene la carne y viene con puré y con vegetales, pero resulta que yo no quiero puré y quiero vegetales y quiero ensalada, y de una vez la persona que me atiende me dice, no se puede, es que el chef no lo permite, es que no se puede cambiar, ¿verdad? Entonces, también cómo entender esa relación en la venta, ¿verdad? Que yo tengo que tener esa capacidad de ofrecer varias opciones, no demasiadas, porque también el cerebro se bloquea. Entonces, cuando ofrecemos promociones, cuando ofrecemos cosas de este tipo, hay que manejar también opciones calculadas. Utilizar verbos de acción, hay que utilizar verbos de acción cuando se habla en la relación con el cliente. Hay que hablar de todo lo que, vamos a ver, hay que hacer parecer activo el beneficio, ¿verdad? Vas a lograr esto, vas digamos, a desarrollar tal cosa, ¿verdad? Con eso, o sea, usar verbos de acción. Hacer de la venta un diálogo espontáneo, ¿verdad? No una cosa programada donde yo recito todas las cosas, sino entender conforme lo que voy descubriendo de ese cliente, voy adaptando mi discurso para poder conquistarlo. Y crear promociones, que aquí es una cosa interesantísima. Es que no es la promoción que yo como empresa quiero y puedo darle al cliente, no. ¿Cuál es la promoción que le sirve al cliente? Entonces, ahí es donde usted ve aquellos bandeos que hacen las empresas productoras y ponen en los supermercados, y de repente andan viendo a ver qué hacen porque se quedaron pegados. ¿Por qué? Porque están pensados en términos de lo que les sirve a la empresa. Tengo un producto pegado y quiero salir de él, entonces voy a hacer un bandeo donde son 5 productos de los mismos que no se mueven. Bueno, en lugar de decir, no, voy a poner 4 de los que se mueven y pongo el que no se mueve para que lo prueben, para ver si empiezo a moverlo.
pero entonces usted llega y ve esas ofertas malentendidas donde realmente no, el producto no viene a beneficiarme a mí como cliente, ¿verdad? Sino que está pensado en términos de la empresa y no en términos del cliente. Y bueno, ya para terminar, algunos neurotips, ¿verdad? Que estos son planteados por Jürgen Klarik. Él habla de que en ese proceso, y esto ya en el curso lo entenderían mejor, pero se los explico muy rápidamente, hay que buscar el código simbólico de tu producto y adaptarte. Las cosas, hay una cosa que me decía una profesora que yo tenía en el TEC, donde saqué la especialidad de neuromarketing, y ella decía, las cosas no son lo que son, sino lo que significan en la vida y en la mente de las personas. Y eso a mí me quedó clarísimo, clarísimo, porque realmente todas las cosas tienen un significado. Entonces, no es su funcionalidad, sino realmente qué significan para mí, qué significa para mí comprarme ese vehículo, qué significa para mí tener, tener la casa con toda la comida que se ocupa en estos días donde no queremos salir, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa eso? Entonces hay que descubrir el valor simbólico del producto y adaptarse a eso para realmente ser atractivo al consumidor. Usar los ojos y el cuerpo para comunicar, siempre hay que ver a la gente a los ojos, esa gente que anda viendo para otro lado, siempre ver el cliente a los ojos para poder comunicarse. Activar las emociones, hay que demostrar, hay que activar las emociones para realmente desarrollar esa conexión. Dice, suspírale al reptil y encuentra la venta reptil, o sea, ¿cuál es esa necesidad profunda, esa necesidad básica que el cerebro reptiliano satisface con ese producto o servicio que tenemos, ¿verdad? No es el racional, recordemos, es cuál esa necesidad básica y profunda que está realmente satisfaciendo nuestro producto o servicio. Manejar el discurso de la venta diferenciado para ambos géneros, que ya lo explicamos. No estresar ni invadir la mente del cliente, ¿verdad? ¿verdad? No confundirlo y llenarlo de información. Y ser visual y hacer visualizar nuestro producto, ¿verdad? A veces necesitamos, nosotros somos muchos seres visuales y tenemos que entender también, descubrir en ese cliente cómo es ese cliente, y eso se descubre también en toda la información que vemos. Si es un cliente visual, si es un cliente auditivo, si es un cliente más kinésico, ¿verdad? Que necesita tocar el producto, que necesita interactuar con él, pero eso se va descubriendo cuando uno le pone atención a ese cliente y se da cuenta cómo es él y cómo se comporta ante ese producto y servicio. Okay. Y entonces ya para finalizar, prácticamente ahí les mostraba el detalle ya del contenido del curso, pues no vamos a entrar ya en detalle porque ya nos hemos extendido y para darles un espacio para preguntas, pero prácticamente son 4 módulos donde tenemos de las ventas a las neuroventas, ¿verdad? Explicar todo ese proceso, cómo es realmente que se concibe todo este proceso de neurociencias y se adapta al arte del vender, cómo el cerebro tiene una función básica en esto, cómo lo entendemos, lo comprendemos, ¿verdad? La segunda parte es todo lo que tiene que ver con emoción, recompensa y venta, cómo nosotros manejamos el tema de las emociones y todo lo que tiene que ver con la recompensa de cara a esa relación y esa conexión con el cliente. Cómo medir la efectividad en los procesos de servicio, eso también vamos a tener algunas metodologías para poder determinar si estamos siendo efectivos en el servicio que brindamos. Y finalmente, en la cuarta etapa, las etapas del proceso de neuroventas, todo lo que tiene que ver con cómo preparar el contacto, iniciar la relación, desarrollar empatía, ¿verdad? ¿Qué se requiere? ¿Cómo detectamos cuál es la estrategia de compra del cliente? ¿Cómo presentamos el producto? ¿Verdad? Todo eso es lo que se vería prácticamente en el curso. Entonces, bueno, esto es lo que teníamos para compartir con ustedes hoy, ¿verdad? Y tal vez nada más una frase final, ¿verdad? Que vender es mejorar el mundo de nuestro cliente, ¿verdad? En la medida en que nosotros mejoremos y respondamos a que este producto o servicio que le damos va a cambiar la vida de esa persona y la va a mejorar, realmente estamos haciendo estamos desarrollando una verdadera estrategia de neuroventas. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo. Vamos a tener un breve espacio de preguntas. Si ustedes desean hacerle preguntas directamente a doña Elizabeth, pueden hacerlo a través del chat. Ella con mucho gusto les va a responder las preguntas. También quiero mencionarles que en los próximos días el video de esta presentación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Entonces les vamos a enviar una
una cordial invitación para que lo puedan ver y nos puedan seguir a través de nuestro canal de YouTube y de nuestras redes sociales. Entonces, quedo atento a sus preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias, Elizabeth. Entonces, bueno, con esto vamos a dar por cerrado la presentación de hoy. A todos nuestros participantes sí les quiero decir que se les va a enviar información sobre el curso, resúmenes, el link sobre el video para nuestro canal, y les agradecemos mucho la participación, y a usted, Elizabeth, muchas gracias. Con Entonces, mucho gusto. estamos a la orden. Que pasen muy buenas noches.